Muy buenas noches, queridos hermanos de la comunidad guadalupana. Mi nombre es Alberto Alvarado y el día de hoy tenemos un invitado especial porque cumplimos 2 años de haber salido al aire como el confesionario de Buba. ¿Sí? El día de hoy tenemos como invitado a un gran ícono de la guadalupanidad, que es el hermano guadalupano Germán Lizarzaburu, promoción G52. Fue profesor y director de nuestra querida alma mater, Nuestra Señora de Guadalupe. Profesor Germán, buenas noches. Gracias por estar en el programa del confesionario de Buba. Usted sabrá que es ya nuestro segundo año y hemos considerado, por ser usted el ícono de la guadalupanidad, poder invitarlo a ese día tan especial para nosotros. Y también queremos agradecerle el solo hecho de abrirnos las puertas de su hogar. Muchísimas gracias. Bienvenido al programa del confesionario de Buba, profesor Germán Lizarzaburu. Muchas gracias por esta distinción que realmente enaltece mi persona y me hace sentir más orgulloso de haber estudiado y haber trabajado en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, primer colegio nacional de la República. Profesor Germán, cuéntenos un poco cómo llega usted al Colegio Guadalupe por aquella época, ¿no?, de los años 40 y tantos, ¿cierto? 48. 48. ¿Cómo llega usted al Colegio Guadalupe? Miren, mi ingreso a Guadalupe está rodeado de un halo poético. ¿Por qué? Yo estudiaba primaria en el Colegio República de Colombia, que estaba en la avenida Bolivia, a unas 4 cuadras del Colegio Guadalupe. Todos los días, cuando cursaba el 6º grado de primaria, todos los días salía de la escuela y me venía a la avenida Alfonso Ugarte. Y en la avenida Alfonso Ugarte contemplaba el local del Colegio Guadalupe y decía a mis adentros: en este colegio voy a estudiar secundario. Era un sueño para mí. Es una experiencia muy bonita la que usted nos comparte porque es una manera de poder proyectarse, ¿no? O sea, era un niño de 6º grado de primaria y el solo hecho de acercarse y pararse frente al colegio, ya usted tenía una visión donde iba a seguir sus estudios secundarios. ¿Qué es lo que usted más recuerda, por ejemplo, del colegio? Desde el momento en que usted ingresa hasta el momento en que usted termina la secundaria. Yo ingresamos lo de mi promoción cuando Guadalupe era un colegio civil, dirigido por un distinguido pedagogo. Y ese año se aplicaba en Guadalupe un sistema educativo en que tenía participación muy activa el consejero. Tuvimos como consejero a un maestro, el doctor Ernesto Villacaba, que no tenía más de 27 años, era un joven prácticamente. Él fue nuestro maestro, él fue quien nos inculcó el espíritu de guadalupanidad a mi promoción. Pero eso duró el año que ingresamos a Guadalupe. Al año siguiente, por razones de carácter político, Guadalupe fue militarizado y ahí entró el comandante Carlos González Iglesias a ser director de Guadalupe. Bajo ese régimen militar terminé la secundaria y fue este mismo comandante el que un día se encontró conmigo en el patio
habiendo egresado ya de Guadalupe, y me preguntó si estaba trabajando. Yo le dije que no. Entonces me dijo, anda a la dirección de estudios y dile al director que está ahí que yo te mando para que te dé un trabajo. Así ingresé a Guadalupe a trabajar de auxiliar de notas. Había un departamento de notas. Yo entré a trabajar como auxiliar de ese departamento. Pasaron los años y el doctor Clavo Rivera, que ahora era director, me invitó para que yo fuera profesor del Colegio Guadalupe y me dio 12 horas de clase. Pasado el año, me completó las 24 horas que correspondía a cada profesor de clase. Ya, claro. Ese fue mi inicio en el profesorado. Esa fue la ventaja que tuve por haber sido alumno distinguido en Guadalupe. ¿Distinguido por qué? Porque yo me encargaba de recitar, de declamar en las ceremonias que se realizaban en el colegio. Según me dijo el profesor Melitón Carrasco, que era jefe de actividades educativas, alumno Lizartaguro, por orden del director, usted va a declamar en todas las ceremonias en que se requiera un declamador, me dijo así. Una ceremonia de homenaje a todos los países que participaron en la independencia del Perú. Y el que declamaba, el alumno Germán Lizartaguro. Declamé. ¿Y qué obtuve? Que la embajada española me obsequiara 2 tomos escritos por un escritor peruano sobre la realidad andina del Perú. Ese fue mi premio. Profesor Germán, en una oportunidad tuve la oportunidad, valga la redundancia, de conversar con su esposa telefónicamente, quien me compartió un parte de su vivencia. No solamente fue profesor en el Colegio Guadalupe y director, sino que también enseñó usted en la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Cómo es que llega también a la Escuela Militar? Sí, efectivamente he sido profesor de la Escuela Militar de Chorrillos. Un profesor de Guadalupe que enseñaba en esa escuela requería de un profesor especializado en lengua y literatura. Entonces me habló y yo le acepté. Fui y me presentó al director de la Escuela Militar de Chorrillos y el director aceptó mi participación como profesor y estuve por lo menos 6 años como profesor de la Escuela Militar de Chorrillos. Posteriormente dejé de dictar clase porque me contrataron en la Universidad del Callao. ¿Ya? Me contrataron a tiempo completo y me dieron una cantidad de horas de clase muy importante y entonces tuve que dejar la escuela militar y pasarme a la Universidad del Callao. Posteriormente tuve otras invitaciones, por ejemplo la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, donde conocí a destacados pintores,
algunos de ellos tenían la gentileza de obsequiarme sus cuadros, como ese cuadro que tienen al frente, obsequio del gran pintor Andrés Molina Aquino, ¿no? Un extraordinario pintor. Como esos cuadros que representan las obras de César Vallejo, dadas por mi colega Hugo Orellana, pintadas por Hugo Orellana, extraordinario pintor de gran prestigio internacional. Pero antes de ser profesor de la escuela militar, fui profesor del Colegio Guadalupe. Fue el doctor Carlos Clavo Rivera el que me llamó y me dijo: profesor, le voy a dar 14 horas de clase. Y después las aumentó a 24. Con él entré a ser profesor de Guadalupe, también del curso de castellano. Profesor Germán, ¿cómo llega a ser director del colegio? Yo me acuerdo, cuando yo todavía había ingresado al colegio, me acuerdo que lo vi yo a usted caminando por los patios del colegio, ¿no? Dando ciertas directivas. Entonces, bueno, yo ahí deduje que usted era el director del colegio, pero usted obviamente tenía una característica en su forma ¿no? de caminar. Yo decía, debe haber sido militar, pero bueno, ya nos ha contado el paso que estuvo usted por la Escuela Militar de Chorrillos, los 6 años. ¿Cómo es que llega usted a ser director del colegio? Mire, evidentemente en mi carrera docente formé a muchos alumnos que posteriormente llegaron a tener cargos notables tanto en la vida privada como en la vida oficial. Fue uno de estos alumnos que llegó a tener un alto cargo en el gobierno de esa época. Y lo primero que pensó es en poner un director que sea guadalupano. Y se fijó en mi persona. Entonces le propuso al ministro de entonces, al ministro de Educación de entonces, que me nombrara director del Colegio Guadalupe. El ministro aceptó y me nombró. Y así pasé a ser director del Colegio Guadalupe. Nunca lo soñé, realmente, nunca lo soñé. Con llegar a ser profesor de Guadalupe, llenaba plenamente mi espíritu. Pero la suerte concurrió y este exalumno de Guadalupe, teniendo en sus manos el poder nombrar al director de Guadalupe, nombró a mi persona. Así resulté director del Colegio Guadalupe. Siempre durante la época, durante su paso como profesor, director, y hasta después de haber dejado el cargo de director del colegio, usted inspiró a muchos alumnos, que bueno, hoy en día son exalumnos del colegio, esa vocación de servicio, esa gallardía con la que usted pues, precisamente se caracterizaba. Yo lo escuché hablar en una oportunidad en la Asociación Guadalupana, cuando hubo el aniversario del colegio. Estábamos reunidos con la promoción 87, ¿no? Y usted subió al estrado, ¿no? Se acercó al púlpito y comenzó usted a hablar y expresar sus sentimientos por el aniversario del colegio. ¿Nunca despertó usted de repente quizás esa vocación a la política? ¿Nunca de repente le interesó quizás hacer una carrera política?
Efectivamente, yo he vivido y vivo muy decepcionado de la política. Cuando estuve en Guadalupe, ustedes no me conocerán que yo participé de algún grupo político introducido en el magisterio. No van a encontrar mi nombre. Rechacé la política. Siendo profesor, jamás traté temas políticos frente a mis alumnos. Y siendo director del colegio, jamás hice que Guadalupe participara en un acto, o en alguna actividad política. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de mis ideas liberales, la política para mí es una enfermedad. Profesor Germán, como exalumno del Colegio Guadalupe, ¿usted tuvo de repente quizás el deseo de poder llegar a ser presidente de la Asociación Guadalupana? Bueno, yo tuve la suerte, cuando estuve de socio en la Asociación Guadalupana, de ser muy amigo de don Alejandro Bertelo. Y don Alejandro Bertelo era presidente del directorio del Banco Comercial, era a su vez presidente de la Asociación Guadalupana. Y él me habló para que yo postulara a un consejo directivo de la Asociación Guadalupana. Pero yo le respondí que todavía no tenía la experiencia suficiente para conducir la Asociación Guadalupana y no le acepté su propuesta. Posteriormente, un guadalupano también entusiasta me pidió que lo acompañe en la directiva de la Asociación Guadalupana y postulé para ser vicepresidente de la Asociación Guadalupana. Así llegué al equipo directivo, pero nunca postulé para presidente de la asociación. Bueno, en realidad hubiera sido un honor para todos los guadalupanos que, así como dirigió los destinos del colegio en su debido momento, también hubiera podido dirigir pues los destinos de la casa de los exalumnos guadalupanos. Otra pregunta más que también quería hacerle: ¿a quiénes recuerda usted de su promoción, profesor Germán? Bueno, de mi promoción recuerdo a muchos, pero yo quiero esta entrevista señalar una persona, el señor Gómez Marmanilla. Gómez Marmanilla, de la promoción 52, como el sabio del siglo XX, porque sus aportes al conocimiento de la riqueza nacional son enormes. Fue catedrático de la Universidad de Ingeniería y fue profesor de muchas instituciones educativas, y sus conocimientos de la realidad peruana son enormes. Por eso lo consideramos como el sabio del siglo XX. No sé en verdad
en qué condiciones se encuentra ahora, porque él ha sufrido un derrame cerebral. No sé, pero lo que sé es lo que les acabo de decir. Él es considerado el sabio del siglo XX, con todo derecho. Profesor Germán, algunas palabras que usted quiera dirigir a la comunidad guadalupana, de exalumnos y bueno, también a los alumnos de nuestro prestigioso colegio Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Algún mensaje que usted quiera transmitirles a través del programa? El mensaje que suelo dar cada reunión de exalumnos del colegio, del primer Colegio Nacional de la República, es que trabajen con honestidad, con capacidad en bien de la patria, porque nosotros los guadalupanos somos herederos de grandes personajes como Quiñones, como Leoncio Prado, que son héroes de la patria. Y nosotros debemos honrar a quienes dieron su vida y se sacrificaron por el Perú. Y los guadalupanos, en general, que han tenido el honor de estudiar en ese primer Colegio Nacional de la República, deben fijarse en el desempeño profesional, en el servicio que tienen que darle a la patria, al Perú, porque ese es el destino de un buen guadalupano. Ya para terminar con la entrevista, profesor Germán, solamente le pido una cosita, ¿no? Un favor bien grande, un saludo para el programa El Confesionario de Buba, que cumple 2 años este mes de enero. En nuestro día central es el día 15, que cae domingo, ¿no? Pero nosotros estamos de aniversario todo el mes de enero. Yo quiero expresar mi profunda satisfacción de haber sido entrevistado por ustedes en su programa, porque me permite no solo expresar parte de mi experiencia, sino me permite a través de ustedes dirigirme a la guadalupanidad y decirle que jamás renuncien a su empeño de servir a la patria, de servir al Perú, porque ese fue la divisa del primer Colegio Nacional de la República. A través de vuestro programa quiero dar un saludo a los guadalupanos de todas las épocas y decirlo muy claramente: Guadalupe es el Perú. Así es. Bien, gracias por sus palabras, profesor Germán. Yo quiero agradecer así de todo corazón la presencia del hermano Germán Lizarzaburro, nuestro hermano mayor, promoción G52, ¿sí? Por haber estado en nuestro programa de aniversario. ¿Sí? Son 2 años y 2 años que venimos trabajando precisamente, ¿no? A favor de la guadalupanidad. Quiero también agradecerle a nuestros auspiciadores del programa Majugales. Quiero agradecerle a Osmech, ¿sí? Y también quiero agradecerle a Creiter Moreno, que son auspiciadores del programa El Confesionario de Buba. Y mi agradecimiento a toda la comunidad guadalupana, ¿sí? Porque, bueno, siempre nos ha venido acompañando y nos apoyan en cada programa. Bueno, conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Y bueno, no se pierdan, por favor, cuando vean el programa denle like, suscríbanse y dejen también su comentario. Muchas gracias.